Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast de Esto no es un museo. Ana Gracia. Pablo Lafarga. ¿Qué tal has dormido hoy? Pues he dormido bien, porque bueno, esta noche ha llovido mucho, llevamos días de mucha lluvia, creo que luego ¿Otra más? lo comentaremos, pero es que a mí el ruido de la lluvia por la noche, cuando me voy a dormir, me gusta, así que me relaja un poco, y aunque ha sido bastante estridente, así que creo que eso me ha hecho dormir un poco bien. ¿Tú qué tal has dormido? Pues yo entiendo que he dormido bien y un sueño bastante profundo porque no me entero de nada de por la noche. Me has dicho, oye, ¿sabes qué? Esta noche ha llovido mucho, me he despertado y yo, Bueno, pues mejor pues también, bien. ¿no? Sí, así que pues bien, pues una noche más en la que es Una noche tumbarte más. en la cama y quedarte frito. O sea, es que es exagerado este ritmo de vida, la verdad. Lo único bueno que nos da es dormir. Oye, pero eso es súper importante. Imagínate que encima tenemos insomnio o, no sé, o problemas para Ya. dormir. Sí. Bueno, toquemos madera. Hablando de tocar madera, que es como una especie de superstición, ¿no? No lo he hecho queriendo, además. Pues bueno, hoy vamos a hablar de supersticiones. De hecho, el título es No soy supersticioso, pero... Y esto viene a colación de que es el 13º episodio Eso es. de la temporada, Ujú. que personalmente, y creo que también, el 13 ni nos va ni nos viene mal. O sea, De hecho, siempre ha sido uno de mis números favoritos. No soy yo Taylor Swift, que creo que también lo es, pero creo que coincide porque siempre en las listas de clase del colegio... yo también en el 13. En sí, pues yo siempre era el 13 también, y entonces creo que por eso le cogí como cariño al número. Sí, o sea, además, como normalmente son 25, es como el punto medio. Sí. Y luego cuando... Ahí lo malo es que cuando había Empezaban por trabajo... el principio o por el final, ¿no? Sí, y siempre estabas en el medio y es como, "Buah, ¿me va a tocar o no me va a tocar?". Porque claro, si eres el 1 o el 2 o el 24 o 25, es como tienes claro si te va a tocar o no. Y ¿No es te todo el rato pasa? la tensión ahí, "Ay, me va a ¿No tocar". te pasa a veces que nosotros éramos 26? Entonces a veces era como, pues ahora vamos a empezar por el medio. Y de repente era la primera y era como, oh. Yo por suerte no me tocaba eso, mis profes no recurrían a esos procedimientos, era más, venga, empezamos por el principio o por el final. Entonces siempre había tensión, con lo cual bien, pero mal. Sí, pues es que eso me decían como, tienes el número de la mala suerte. Y yo, pues no, porque es el mejor. Entonces hoy venimos a reivindicar el número 13, pero aún así hemos decidido que puede ser un buen número para hablar de supersticiones. Y de hecho el título tenía apuntado también la famosa frase de Michael Scott en The Office, de no soy supersticioso, pero soy un poco esticioso, ¿no? Dices eso. Que creo que es un poco lo que pensamos todos en cuanto a las supersticiones de quizá no creo, pero por si acaso. Sí. Es verdad que esa traducción en español pierde un poco, en inglés. Superstitious. Que las traducciones ya hablaremos de eso en otro episodio. Las traducciones del inglés al castellano. Bueno, a lo que vamos. Dos historias, otra vez, que desconocemos el uno del otro. Creo que me toca empezar a mí. Sí. Vale. Yo he de decir que lo mío no es una historia, sino que son 10 historias. Hostia, vale. Pero, A ver cómo se nos queda el episodio de Sí, largo. lo que pasa que lo he condensado y entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para contar manías? Y como estuve buscando historias y tampoco me convencía ninguna como tal, como para estar 15-20 minutos, dije, pues voy a contar muchas de muchos. Entonces me he centrado en contar manías de artistas contemporáneos. Vale, qué guay. Como criterio es que sean contemporáneos para que sean un poco más cercanos a nosotros. Hay alguna excepción, pero bueno, en general todo artistas contemporáneos. Vale. Así perfecto. que, si te parece, voy a empezar con esa introducción que siempre hacemos y que dice lo siguiente. Siempre, ¿ves? Esto es una manía, la de toser siempre antes de... Esta ya no. Bueno. Quien no tiene manías, miente. Y hoy te voy a contar las de artistas contemporáneos como Pablo Picasso y El orden en su estudio, Yayoi Kusama y los puntos infinitos, Andy Warhol y sus cápsulas del tiempo, o Georgia Keefe y los huesos animales, entre otros. Vale, qué guay. He cogido algunos así los más llamativos, pero bueno, yo creo que en general son bastante llamativos todos y dan para conversación. Vale. Entonces, que yo perfecto. creo que también la idea es un poco eso, porque también he de decir que la hoja me ocupa, o sea, es una hoja y media, entonces tampoco hay tanto texto, pero bueno, yo creo que nos puede ir dando juego. Así que si te parece, Vamos empiezo allá. con Yayoi Kusama, Vale. a quien conocemos los La dos, mejor. y que la verdad es que es a este punto bastante difícil no conocer, ¿no? Bueno,
Voy dejando las fotos pues para quien no conozca a Yayoi, que es esta mujer de aquí, muy característica ella, sobre todo por su obsesión con los puntos y sobre todo los patrones infinitos. Que todo esto, ¿tú sabes de qué proviene? Algo desde la niñez, ¿no? Ya. Sí, bueno, que desde niña tuvo alucinaciones visuales y entonces eso se le quedó tanto en la mente, en el consciente y en el consciente, que pues lo que ha hecho es que esos lunares estén en todo lo que hace. Pero en los lienzos, en las esculturas, en objetos cotidianos, en la ropa, incluso en espacios completos, como por ejemplo sus instalaciones inmersivas, que nosotros estuvimos en la del Guggenheim, que dejo por aquí foto, que bueno, están bien, son diferentes. A mí me encantan. Las Infinity Rooms, ¿no? Sí, lo que pasa es que la experiencia tampoco fue muy... Bueno, claro, es que eso cambia. Si te cronometran, puedes estar no sé cuántos segundos con un grupo de personas que no conoces y enseguida te mandan salir, pues no disfrutas. Pero bueno. Sí, o sea, la instalación está bien, lo que pasa es que la experiencia, pues eso, es 10 segundos metido o 20 segundos con gente que no conoces, porque es como, venga, estos 5 o 6, entras ahí, todos haciéndose fotos, incluidos nosotros. Claro. Entonces es una experiencia un poco extraña. Un poco Chiqui Park. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, más allá de eso, la experiencia estaba guay. Increíble. Lo que pasa que estas cosas es importante vivirlas pues bien, ¿no? Pero bueno. Esta imagen es, por ejemplo, de la experiencia que estaba en el Tate Modern, ¿vale? Que no encontré otras, entonces bueno, esta es la del Tate Modern. Primera manía, que yo creo bastante evidente, ¿no? Esa fijación con los puntos y que al final se traslada a todo lo que hace, que también me parece curioso, ¿no? Que no es simplemente una manía puntual de un proceso o algo, sino que es que ya se convierte en tu forma de vivir. Sí, sí. Y luego, incluso como también muchas manías que tenemos vienen de la niñez, ¿no? Y las vamos arrastrando hasta que somos adultos. Sí, que pueden ser alucinaciones o traumas que te generan... Bueno, sí, también. O sea, rollo, por ejemplo, Luis Bourgeois, que ya lo conté en un episodio, todo venía de su niñez, de su relación sobre todo con su padre. Sí, casi todos los traumas vienen de ahí. Bueno, segunda, de la que voy a hablar, Louise Nevelson, que no sé si te suena. Ahora mismo. Bueno, pues su práctica artística era tan obsesiva que llenó su casa de esculturas y objetos ensamblados, literalmente, que lo que hacía era, lo recolectaba, pues lo que iba encontrando por Nueva York, ¿vale? Piezas de madera, restos de muebles, fragmentos, desechos que encontraba urbanos, o sea, todo lo que encontraba se lo llevaba. Lo que sí que hacía era que los colocaba en cajas o en estructuras modulares, ¿vale? Entonces, con esa obsesión por todo lo que encontraba, llevárselo y organizarlo, creaba unos entornos escultóricos que invadían habitaciones completas. Así se describía su casa. Vale, o sea, no era Diógenes, sino que tenía una finalidad artística. Aunque bueno, ¿no? Estas cosas no sé hasta qué punto... Bueno, si luego le das un uso y encima ganas dinero con ello, joder. Ya. Bueno, esta es una foto que he encontrado de su casa. Wow, qué guay. Aquí para montar fiestas es complicado, ¿eh? Pero bueno, pues eso, aquí se ve su casa, en concreto la de Manhattan, que no sé si tenía más, pero que se definía eso como un mundo completamente ocupado por esculturas. Que yo creo que es una definición bastante elegante y bonita para definir lo que era su casa, ¿no? Que era un caos ordenado, pero bueno. Es verdad que visualmente es bastante bonito. Me gusta, sí. Que luego una de las cosas que más me han gustado es que lo pintaba todo de negro o de blanco. Es decir, que no hacía ahí un Diógenes y lo iba organizando, sino que luego lo unificaba todo bajo un mismo color. Que yo creo que eso es lo que al final le da también belleza. Muy minimal, ¿no? Sí. Bueno, pues esta es la casa de Luis. Ya abordamos otro tipo de manía, que en este caso es venga a recopilar cosas y luego que sí, que lo traslado a... Pero bueno, que si esta es su casa y todas las habitaciones eran así, pues bueno, un poco de agobio. Pero eso es muy de artista o de persona creativa en general, ¿no? El guardar cosas por si acaso me sirve para algo. Ya. Bueno, es que luego abordaremos a alguno que era un poco eso. Vamos a pasar en este caso a Alexander Calder, que este igual sí que te suena, sobre todo los móviles famosos. Su material favorito era el alambre. ¿Vale? Favorito. Tal es así que siempre lo llevaba encima. O sea, siempre los llevaba en el bolsillo, siempre llevaba un trozo de alambre en el bolsillo para hacer bocetos tridimensionales. O sea, este señor no salía de casa sin las llaves, el móvil no lo sé, llaves, cartera y un trocito de alambre. O sea, ese es el nivel de manía. Bueno, es muy conocido por este tipo de móviles que dejó por aquí,
Claro, los alambres que hacía pues eran más comunes, ¿no? Con el alambre que llevaba en el bolsillo, me refiero, que luego esto también lo hacía él. Entonces, bueno, digamos que esta era un poco su pasión maniática que tenía. Y también otra cosa curiosa que he encontrado de Alexander Calder es que celebraba 2 cumpleaños al año. Vale. Y el motivo es tan simple como que su acta de nacimiento había un registro confuso. Entonces, digamos que él sabía cuándo era su cumpleaños de verdad y en su acta de nacimiento debía aparecer otra fecha. Entonces, durante el año lo celebraba 2 veces. Muy bien, me parece. Hay que celebrar más las cosas. O sea que se llevaba 2 regalos, uno por cada año, más luego si hacía alguna celebración de Navidad o algo así, pabilo también. También hay Todo que alambres. invitar 2 veces, ¿no? Si lo celebras las 2 veces. Bueno, sí. Eso es lo normal. Luego también hay gente muy ragana que no invita nada, pero bueno. Pues eso, Alexander Calder. En este caso, pues ya es una manía de llevar contigo siempre pues en este caso, un trozo de alambre. Pasamos a Bahman Mojases, que era un artista iraní, bastante, por desgracia, actual ese país, que, bueno, en su caso destruía sistemáticamente muchas de sus obras durante su vida. O sea, él hacía obras y las destruía, así como manía. Entonces, hoy es bastante reconocido porque era uno de los pioneros del arte moderno en Irán, pero claro, como prácticamente todo lo que crea lo destruía, pues es como una cosa muy rara, porque es como, vale, eres un referente, pero al final quedan muy pocas obras. Bueno, porque eran fotografías, ¿no? O No, vídeos. lo tengo apuntado, eran esculturas, eran pinturas, eran, bueno... Sí, pero quedarán fotografías de las obras, sí, me sí, refiero. sí, bueno, y ahora sí quedan obras, pero como ves, pues pinturas, también esculturas, o sea, hacía un poco de todo. También creo que hacía como, no collage, pero como fotomontajes también, una cosa extraña. Pero bueno, hacía mucho, pero también lo destruía. Entonces es como esa manía de crear y luego destruir. No sé hasta qué punto, para que cuanta menos obra, pues mayor valor tuviese, o pues porque no le gustaba con el paso del tiempo y la destruía, no sé, eso tampoco se sabe muy bien. Pero bueno, digamos que, o sea, la crítica dice que era como un gesto de crítica interna que tenía él hacia su obra, y entonces la destruía para mejorar, no sé qué. Bueno. O sea, parte del proceso artístico, ¿no? Como parte final del proceso estaba la destrucción. Entendemos, ¿no? Sí. Pero claro, no siempre, o sea, con algunas sí, con algunas no. Entonces, bueno, y que todo eso termine en que además pues sea pionero del arte contemporáneo iraní y se le considere como tal. Que también es como, bueno, normalmente los pioneros pues tienen muchísima obra, es como han sentado cátedra y tal, y en este caso sentaba cátedra, pero luego reventaba las obras también. Me parece una manía así un poco como curiosa. Pasamos a Felice Barini, que en este caso, que es este de aquí, la verdad es que he cogido todas las fotos que salen en Wikipedia, porque me parece que... Pues esta es la que tiene en Wikipedia. Sí, bueno. sí. Es que me parece muy simbólico. ¿No? Más allá de que sean las peores, me parece muy simbólico porque cada uno tiene, pues eso, hay algunas que son como más serias, otras más informales, no, como que no hay un criterio unificado y es Total. como lo que te ponen en Wikipedia ya te marca para siempre. Bueno, en este caso su trabajo sobre todo deriva de calcular compulsivamente un único punto de vista desde el que la forma completa es visible. Es decir, hacía este tipo de pintura, construcción, que lo que te obligaba es que desde un único punto es desde el punto en el que lo estás viendo bien, ¿vale? Es decir, para él su obra no existe en su totalidad en cualquier otro punto que no sea el elegido, ¿vale? Muy guay. He puesto un ejemplo de esto que hizo en un castillo, que pintó todo el castillo, entonces claro, esta visión solo la ves desde ese punto en concreto. Esto lo hemos visto mucho en arte urbano también. Por eso, sí, entonces me llamó la atención ese nivel de manía, que no es tanto manía, sino procedimiento artístico también. Pero bueno, se le considera como manía de en un único punto, una visión, una obsesión, pues bueno, como otra tipología diferente que me llamó la atención, ¿no? Más allá de que este tipo de obra pues impacta bastante, ¿no? Y es como... Que encima cuando la ves mal es como, ¡ay, qué raro! Tienes que encontrar el punto. O sea, de hecho parece que está como editada la imagen, ¿no? Sí. Que no sea real. Sí. Entonces, bueno, esa combinación, ¿no? En este caso es una manía un poco más, digamos que creativa, ¿no? O artística, de tiene que ser en este punto. Digamos que es más una forma de proceder. Sí, es su estilo, o sea, su manera de trabajar, ¿no? Sí. Que de hecho, si no encuentra ningún punto apropiado para hacer esto, no lo hace. Bueno, es que si no hay un punto perfecto para poder representar esto, pues no lo voy a hacer. Pasamos al siguiente,
o a la siguiente, que en este caso es Georgia O'Keeffe, que como ves es que las fotos, claro, también depende de la época, pero las fotos de uno y otra pues también simbolizan un poco la construcción de la propia Wikipedia, pero bueno. Que en este caso, pues más allá de ser famosa por su obra, es muy famosa por la colección de huesos de animales del desierto que tenía en su estudio en Nuevo México, ¿vale? Dejo por aquí una foto que se ven cómo iba poniendo los huesos de los animales por ahí, porque lo consideraba decoración. O sea, ellos encontraban los huesos de los animales y los iba poniendo decorativamente por su casa. ¿Vale? Que también me parece una tradición, manía, bastante llamativa. Además, en la casa que tenía en Nuevo México tenía un móvil de Alexander Calder, que hemos nombrado antes, que eso ya no he encontrado la foto, pero me parecía bastante llamativo. Y pues eso, que más allá del valor estético que daban los propios huesos, pues también los consideraba como una conexión directa con la tierra y la naturaleza. O sea, ese enfoque pues natural, ¿no? Vínculo, sí. El vínculo, sí. Y bueno, los colocaba en muebles, repisas, formaban parte del taller. Era un poco pues, no, su visión que tenía. Y de hecho, hay piezas que pintó que hacían referencia a estos huesos que tenía por casa. De forma más sutil o más explícita, pero bueno. Manías diferentes de cada uno, que sí que es verdad que muchas están ligadas al proceso creativo, pero bueno. O a gustos personales, ¿no? O a gustos personales, sí. Yo, por ejemplo, restos de huesos de animales en mi casa, pues no tendría, pero bueno. Tampoco me dedico a pintar, yo qué sé. Bueno, Don Andy Warhol, este señor, que hizo muchísimas cosas, súper conocido, pero lo que más me llamó la atención de sus manías es que creó más de 600 cajas de cápsulas del tiempo. O sea, este señor lo que hacía es, todos los meses se hacía su cajita y ahí metía cartas, notas, fotos, entradas, objetos, todo lo que pillaba, periódicos, todo lo que pillaba, y luego lo cerraba herméticamente y lo iba guardando como un registro cronológico de su vida. Hoy le encantaría hacer journaling, ¿no? Sí, Yo creo. la verdad es que sí. El scrapbook y todo esto, ¿no? Lo haría ahí. Sí, sí. Bueno, pues él Me parece muy guay. hace ya años pues metía todo eso, pero él lo concebía como, pues eso, como un registro. O sea, no es tanto guardar por guardar o valor emocional, sino que era pues lo que iba haciendo el mes, ¿no? Pues como, no sé, dejar todo súper registrado, todo súper guardado, todo súper organizado. O sea, una manía bastante curiosa, ¿no? Y que reflejaba sobre todo pues eso, la obsesión que tenía Andy Warhol por capturar absolutamente todo lo que le rodeaba, lo que hacía, lo que le llegaba, como si fuese material artístico continuo, porque al final luego todo esto pues era influencia para él, como todo esto pues, Claro. lo traducía, ¿no? Otra manía así curiosa. Bueno, ya van quedando menos, ¿eh? Pasamos en este caso a otro que también, Salvador Dalí. También había bastantes manías para elegir, pero bueno, de todas sus cosas yo me he quedado con que tenía una manía que era cogía, cuando se iba a dormir, cogía un plato, ¿te lo sabes? No, me sabía que era algo con las siestas, ¿no? Como que tenía mucha manía con esa idea del sueño, de la inspiración en el surrealismo y eso, pero a ver. Pues era que cuando se iba a echar una siesta o se iba a dormir y demás, cogía un plato con una llave, lo sujetaba, entonces cuando se quedaba dormido, que lo soltaba, ¡pum!, caía y del ruido de las llaves en el suelo y el plato se despertaba. Y entonces él lo que hacía es que justo cuando se despertaba apuntaba lo que estaba soñando. Era como un modelo... Un despertador. Sí, era como un modelo de, pues eso, de inspiración, ¿no? O sea, pues eso. Él afirmaba que así capturaba las ideas del subconsciente para dibujar inmediatamente al despertar. Bueno, que esto luego también hay otra cuestión que no he verificado, pero que he visto en alguna serie, que tampoco es una fuente muy fiable, pero que ya hace años lo hacían con las velas. En las velas ponían metal, creo que era, y entonces cuando se quemaba la cera se caía el metal y entonces se despertaban, que eran los temporizadores del despertador, sí. El despertador de la época, pues bueno, pues Dalí hace un poco similar. Lo que pasa que con su manera curiosa y su... todo convertirlo también en producto, que hemos hablado de Andy Warhol, pero este señor también tenía lo suyo. Pues bueno, manías personales de cada uno. Pero todo vinculado al arte, realmente. O sea, que no son manías que tuvieran como personas, sino como artistas. Sí. Claro, es que como personas era muy difícil encontrar. Sí, pero bueno, que me parece curioso. Sí. Bueno, también a nivel creativo, pues
Pablo Picasso, que bueno, en este caso lo que más me he querido centrar es que si otros artistas pues tenían unos estudios muy ordenaditos, todo muy cuadriculado y demás, Bueno. pues él era todo lo contrario. Él era un caos, pero controlado. Él decía que era un caos controlado. Entonces, de hecho... Es lo típico que dicen las personas desordenadas, ¿no? Sí. Es un caos ordenado. Yo me entiendo en mi caos. Es como está desordenado, no pasa nada. Ya. Bueno, pues de hecho este señor, Pablo Picasso, dejo aquí una foto de cómo era su estudio, que como se puede ver es... Era enorme, increíble. Aparte de enorme, un caos se puede considerar ordenado porque, bueno, aún así si vas por la noche te vas a tropezar con las obras. Entonces para mí eso ya es desordenado. Pero bueno, es como esa forma que él tenía de pues, estar rodeado de obra y de cosas porque él sobre todo lo que quería era, pues eso, verlo como un terreno creativo. Es decir, que todo lo que tuviese alrededor, pues si de repente alzaba la mirada y veía pues una figura de un león o cualquier cosa, pues que todo eso le generase inspiración, ¿no? Eso es, inspiración y una idea, ¿no? Pues que yo luego estoy pensando y digo, pues es que podría ser un poco como las redes sociales de hoy en día. Como Pinterest. Sí, ¿no? O sea, era un poco lo que pasa que ahí, pues más propio, ¿no? O más adecuado Más seleccionado, más cerrado, sin algoritmos. Sí. Sí, pero bueno, que la función de pues, rollo Pinterest u otras redes sociales que cuando te metes para inspiración es un poco lo mismo. Yo, honestamente, preferiría el estudio de este señor a tener que mirar en Instagram o en redes sociales, pero bueno. Y eso, es otra manía que he encontrado que me ha parecido así también curiosa. No sé hasta qué punto es manía, o es dejadez, o es, no sé, inspiración, pero bueno. Vale, y estos son los artistas contemporáneos que quería traer hoy, que he hecho selección de 9, cada uno un poco de su padre y de su madre. Pero, ¿qué pasa? Que investigando más artistas, pues encontré uno con el que la verdad es que empaticé bastante, como buen zurdo que soy, que es este señor de aquí. Ya te puedes imaginar quién es. Leonardo da Vinci. Da Vinci. Entonces, bueno, encontré una manía o una de esas cosas que él hacía, una de sus costumbres tan peculiares, pues con la que empaticé bastante, que era que escribía o mantenía la escritura especular. ¿Esto qué significa? No es que fuese una escritura en la que iba especulando cuál era la siguiente palabra, sino que escribía de derecha a izquierda con la mano izquierda. ¿Vale? Entonces, esto, claro, ¿qué provocaba? Que solo se podía leer con un espejo. Pero él era zurdo. Él era zurdo. Vale. Sí, por eso empatizaba con él. Y entonces solo lo podías leer con un espejo, porque al reflejar lo veías. Y entonces digo, pues bueno, no sé hasta qué punto es una manía, porque también dicen que esto lo hacía pues para evitar, pues lógicamente, manchas con la pluma, para que no se le copiasen, para, bueno, diferentes cosas. Entonces yo me quedo con, como buen zurdo, que espero que alguien que nos esté escuchando y nos esté viendo, pues también lo sea. Pues es que yo, esta parte de aquí de la mano, si no me terminaba negra después de un examen, es que lo había hecho mal el examen. Entonces, pues bueno, esta manía y esta capacidad para escribir al revés, que para los zurdos igual sería lo normal, pues bueno, lo quería sacar a la palestra, más allá de porque fuese Da Vinci, sino porque como buen zurdo que soy y haberme sentido toda la vida marginal en el colegio. Y así tampoco te podrían copiar en un examen. Tampoco tenía mucho que copiar en general, pero es verdad que, bueno, esa parte también te la obvia. No, pero lo de... Claro, es que los cistros no... No, pero yo recuerdo de personas zurdas de mi clase que sí. Pero bolis era de gel imposible, porque si no se arrastraba todo y sí. De tinta buena tampoco. O sea, yo me acuerdo que los mejores bolis con los que iba eran los que se podían borrar. ¿Y no se te borraba con la mano? No sé por qué no se me borraba, pero eran los que menos me manchaban. Pero es que yo me acuerdo en la universidad, en el colegio, siempre con todo esto manchado. O sea, tenía compañeros y compañeras así, que tenían que escribir así, que digo, pues es que te vas a dislocar la mano, que cruzaban el folio, el folio, pero así, totalmente así para escribir, para no manchar. Digo, estamos siendo marginos, la verdad. Pues nada, a practicar la escritura especular. Y de hecho, bueno, sí, igual creo que salía en el Código Da Vinci esto, lo mencionaban. Puede ser. Así como solicitud ahora ya, pues bueno. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hice selectividad, que había 3-4 pupitres únicamente para zurdos y todo lo demás era para diestros. O sea, y por vergüenza no lo hice y lo tuve que hacer en el diestro, entonces estaba así súper encorvado y tal. Menos mal que selectividad salió decente, pero si no, sí. O ya no lo harías, ¿no?
Hoy ya no lo haría. Reivindicarías Ya- tu derecho, sí, sí. nunca mejor dicho, como zurdo. Efectivamente. Los zurdos también tenemos derechos. Ah, bueno, y lo de derechos vendrá por eso también, ¿no? Porque no se llaman izquierdos. Bueno, en fin. Bueno, y también a nivel político. Sí, sí, sí. Bueno, Esto lo hemos hablado es un alguna melón vez. del que yo no quería hablar. Yo simplemente quería aquí abogar por una defensa de los zurdos. Arriba los zurdos. Sí, que más allá de todo lo que se dice de que son más creativos y demás, bueno, eso me da igual. Pero igualdad de oportunidades a la hora de escribir y no terminar con las manos sucias. Muy bien. ¿Esa es tu reflexión o has traído también otras No, reflexiones? tengo más Vale. reflexiones, pero es que la de los zurdos Me parece perfecto. pensaba que no iba a ser tan larga, pero vamos, zurdos. Bueno, reflexiones. La primera, el hecho de la manía como forma de afrontar el mundo. Porque siempre hablamos de las manías, que es como, uy, qué gente tan extravagante o qué cosas más raras hacen y tal. Y realmente, como he enseñado aquí, las manías son formas que tiene cada uno para afrontar el mundo que les rodea. Es decir, bueno, Dalí igual no. Pero Picasso, pues es como, mira, mi proceso creativo, como quiero que sea así, pues lo voy a ordenar de tal forma. Yayoi Kusama es una visión personal, una mala experiencia que tuvo y lo he transformado en algo positivo para ella y para poder afrontar esas alucinaciones, ¿no? Que yo imagino que si tiene con 40 años alucinaciones es como, bueno, es un día más en la oficina, ¿no? O no sé, más ejemplos, yo qué sé. Claro, es que hay muchos que... Pero bueno, Luis Nevelson, por ejemplo, pues también, ¿no? Una forma de reutilizar y adaptar a su vida. Entonces, bueno, me parece interesante el hecho de que las manías no estén tan estigmatizadas como algo negativo, sino como, bueno, porque realmente es como cada uno tiene la capacidad para afrontar la sociedad y el mundo que le rodea y entenderlo. Y transformarlo en algo característico tuyo, ¿no? Al final. Y que incluso Claro. puedes dedicarte a eso. Es Sí, lo curioso. sí, sí. O sea, en este caso además, que son todos artistas contemporáneos llamativos, que también lo he querido seleccionar por eso, más allá de porque este es un podcast de arte, porque refleja precisamente eso, cómo puedes construir, partiendo de algo aparentemente negativo o no bien visto, pues una carrera o una obra que dices, jolín. Esa como una primera idea. Y luego, esta es un poco más general, pero esa figura del creador que siempre tiene que ser un genio, un maniático, siempre que tiene que tener como algo negativo, que es lo que hace que la obra tenga así sentido, ¿no? Es como, pues eso, Yayoi Kusama, uy, el trauma que tuvo, no sé qué. Que yo que sé, que al final pues son cosas que pasan en la vida y que las afrontas de una forma u otra, pero que no tiene por qué ser el creador, el gran creador, ¿no? Que aquí nos pasa, por ejemplo, con Goya, el atormentado, el que tuvo la visión de la guerra y tal. Pues bueno, yo que sé, son cosas que todos somos humanos. Bueno, veo como dos cosas. Una, como para muchos creadores, Yayoi Kusama, por ejemplo, utilizan precisamente el arte como una especie de terapia, ¿no? O de sobrellevar, ¿no? Y creo que eso pasa mucho, Luis Bourgeois, que has mencionado antes. Y luego, por otro lado, está esa idea, ¿no? Pues del artista como genio atormentado, al que le pasan cosas, que tiene manías. No hay ningún artista normal, ¿no? Al que sea, no sé, del montón bueno, aunque sea. Pero sí, veo como esas dos cosas. Sí. Bueno, esto yo creo que nos da para otras reflexiones, pero bueno, quería sacar a colación estas reflexiones. Muy bien, pues me parece muy interesante esta recopilación, guía breve. Sí, había pensado en decir 13 manías de 13 artistas, pero digo, bueno, tampoco vamos a forzar la máquina, digo 9 más 1, que yo eso siempre queda bien, es un 10. Perfecto. Vamos zurdos. Hasta aquí ya mi último alegato. Vale, bueno, pues voy con mi historia, ¿ok? Sí. Vale, bueno, yo he venido de amarillo, ya que se supone que dentro del mundo artístico, sobre todo cine, teatro y demás, es como un color de mala suerte, pues me he arriesgado y digo, bueno, pues me pongo mi chaquetita amarilla a juego con tu taza y bueno, pues a ver qué pasa. Y mi boli, es verdad, perfecto. Y no hay nada más amarillo. Y nada, y yo vengo con una historia. Una única historia que me parece curiosa y que si te parece bien, pues hago la introducción. Puedes proceder. Perfecto. Estás en el transporte público y justo te toca al lado un niño que llora muchísimo. Y piensas, joder, qué mala suerte, ¿no? Pues podría ser peor. En septiembre de 1985, el periódico británico The Sun publicó una noticia bastante inquietante. Varias casas habían ardido hasta los cimientos, pero en todas ellas había algo que permanecía intacto entre las cenizas. Un cuadro con la imagen de un niño llorando. Esta es la historia de The Crying Boy, o de cómo el miedo y la superstición pueden propagarse muchísimo más rápido que el fuego.
Uf. Sí. Va al cambio, ¿eh? Sí, o sea, yo es que, claro, como ya me he quedado con lo del niño llorando en el transporte público, Se has quedado ahí. sí, me he quedado ahí porque suele pasar. Sobre todo cuando el transporte público está lleno y entran ahí con los carritos. Pues bueno. Y esta historia es que he de decir que fue una de las que consideré para el episodio... ¿Cuál era? Uno de los primeros de la temporada... Es que no me acuerdo del título. Bueno, que estuve buscando No sé. esta historia, creo que era... Misterios. Ujú. Ah, vale. Que al final opté por El especial contar... Halloween que Sí, hicimos. eso es. Que al final opté por contar misterios de museo estadounidense, más allá del misterio de que en Estados Unidos gobierne Donald Trump, que eso es otro gran misterio. Y esta era una de las opciones que planteé, pero ya no me acuerdo mucho. Mejor. Así Pues te vengo a que mejor, contarla. sí. Así ya Yo- estoy como en un nuevo oyente. Pues yo no la conocía, pero investigando así un poco de qué hablar en este episodio, la descubrí y dije, pues voy a hablar de esto. Me parece curioso. Es verdad que puede entrar bajo varias temáticas, pero bueno, hay una parte de superstición que veremos en la historia. Entonces, bueno, pues quería empezar con una especie de previa, porque creo que hay rostros, ¿no? O imágenes que nunca se olvidan, ¿no? Que por alguna razón, por lo que sea, ya sea de películas o de la vida real, que no olvidas, o de cuadros. Y este rostro que pondré por aquí pertenece a The Crying Boy, o como le llamaremos desde ahora, el niño llorón, ¿vale? Por traducirlo al castellano. Como vemos, pues es un retrato de un niño con ojos así muy grandes, oscuros, las mejillas pues sucias, el pelo despeinado y las lágrimas pues cayendo por su rostro. Realmente hay muchísimas representaciones de The Crying Boy, pero esta es como quizá la más conocida. Su expresión es como muy dramática, casi como teatral, ¿no? Además también con esa luz. Y bueno, pues este retrato, por alguna razón, se hizo muy popular en Europa, sobre todo en los años 70 y 80, y especialmente en Reino Unido. Y fue un éxito, un fenómeno decorativo en las casas. A mí personalmente... Yo en mi casa no me gustaría tener y no me uno lo de estos. pondría. No. Pero bueno, hay que entender que son modas de la época y ya está. Pensaba que ibas a decir que hay que entender que son británicos. No. A ver, para una vez que hablamos de británicos y no de franceses, pues bueno, yo qué sé. Bueno, hay que entender las modas de otras épocas y ya está. Si hay algún británico, británica, francés o francesa que nos escuche, un saludito. Bueno, la historia del cuadro en realidad es como una mezcla de tragedia, misterio, imagino que por eso también lo pensaste para hablar en ese episodio, Sí. y sobre todo una coincidencia muy inquietante. Y es que muchas casas, como digo, sobre todo en Reino Unido, porque tienen moqueta en el suelo, quiero decir. Pues bueno, tenían colgada esta reproducción en sus casas y muchas de estas casas que tenían esta reproducción colgada en sus paredes se quemaban las casas, ¿vale? Bueno, Por lo que fuese. lo más inquietante es que esas casas no sobrevivían a los incendios, quedaban absolutamente destrozadas, pero el retrato siempre quedaba intacto, ¿vale? Como he dicho en la introducción. Entonces la escena era siempre un poco la misma. Los bomberos llegaban a la casa en llamas, las paredes estaban derrumbadas, los muebles calcinados y ahí entre las cenizas, pues de repente este retrato del niño llorón intacto, perfecto, sobrevivía. Es por eso que en algunos hogares esta imagen se convirtió en una especie de amuleto, por un lado, porque era como algo que sobrevive, entonces puede ser una especie de amuleto, buena suerte, pero en muchas otras casas lo vieron como un presagio, como que, bueno, sobrevive, pero es que si tienes esto en casa, tu casa se va a quemar. Entonces, bueno, empezó ya como a calentarse un poco el ambiente y a tener dudas. Pero bueno, antes de ver cómo avanza esta historia, me parece interesante quién pintó esto, ¿no? ¿De dónde salió este retrato del niño llorón? ¿Quién pintó al niño maldito? Al puto niño. Bueno, el cuadro se atribuía a Giovanni Bragolin, cuyo nombre original era Bruno Amadio, se le conoce un poco por los dos nombres, y era un pintor italiano que produjo una serie completa de muchos retratos de niños llorando o niños en desgracia. Esto me recuerda mucho a la historia de Margaret King. Tal cual, que estaba conté, pensando en ello, sí. que al final era un poco la misma línea, ¿no? Ella con un estilo quizá un poco más particular, pero bueno, esa misma línea, y que también gustaban mucho, y la gente los coleccionaba, sobre todo los famosos, pues bueno, para gustos colores, Sí. como en el episodio 2. 2, eso es, de esta Literal, sí. temporada. Entonces, bueno, estas imágenes se vendieron masivamente y sobre todo lo que se vendía eran reproducciones. Entonces las reproducciones eran muy baratas, mucha gente podía acceder y no
no, o sea, no es un retrato de museo, ¿no? Para estar colgada en un museo, sino que pues eso, se convirtió en una especie de retrato que servía para decorar hogares, pues sobre todo además pues de clase obrera y de gente que igual no se podía permitir un cuadro mucho más caro, pero sí una reproducción. Así que el cuadro estaba por todas partes. La historia más repetida, aunque no está confirmada ni comprobada, dice que Amadio, el artista, pintó a este niño tras conocerlo en un orfanato. ¿Vale? Todo esto es supuestamente, según la historia, según la leyenda, allegedly, que se dicen en inglés, para que no haya problemas. Parece ser que el niño se llamaba Don Bonillo y según la leyenda se le conocía como el niño que causaba incendios. ¿Vale? O sea, ya el propio niño que aparece retratado se supone que ya estaba como un niño maldito. Pobrecito. Totalmente. Míralo, por eso llora, claro. O sea, nos quejamos de las etiquetas, pero imagínate ser niño, no, el niño que genera incendios. Hay como Harry Potter, ¿no? ¿Cuál? El que siempre provocaba como explosiones o... Ah, es verdad. No me acuerdo cómo sí, se llamaba. El que no era Neville, el otro, sí. Sí, pues un poco eso, ¿vale? Entonces, bueno, hay algunos relatos, de hecho, que dicen que sus padres murieron en un incendio. Quizá provocado por él y por eso era huérfano. Qué horror. Bueno. También que solo su presencia generaba miedo incluso en las personas que estaban encargadas de cuidarle en el orfanato, que parece que eran unos religiosos. Y que igual hasta le verían todo, pues como Satán o algo así, sí. Bueno, pues supuestamente también el niño murió en una explosión de coche a los 19 años y la teoría, por lo tanto, que sigue a toda esta supuesta historia es que el espíritu del niño, acá está el espíritu, pues seguía en el retrato, ¿no? Que le hizo Amadio. Esto es un poco como la teoría, pero como todo mito o leyenda no sabemos dónde está el límite o dónde está la línea que separa la realidad de la ficción. Este niño existió, realmente se llamaba así, le pasó eso, pues bueno. No hay registros de que Don Bonillo existiera como tal. Es que el nombre también... Es que es increíble. Porque entiendo que es del siglo XX. O sea, en teoría... Sí, sí. Si muere con 19 en un accidente de coche coche el artista, y tal. sí. Vale. Uh-huh. Y bueno, parece ser que no hay registros de que él existiera, pero lo que sí que se sabe y lo que sí que es cierto es que los cuadros de los niños llorando se popularizaron muchísimo en Europa y bueno, fueron un éxito en ventas, sobre todo en Reino Unido, ¿vale? Y de hecho hay una serie de muchísimos cuadros que hizo él. O sea, en Europa en general. O sea, Europa, en particular en Reino sí, Unido. en Vale. Es que claro, me meto con pero los... en Reino Unido fue como un boom. Sí, Vale, sí. vale. Por eso digo que no es cosa que seguramente de británicos. en España seguro que hay un cuadro también de estos. Sí, seguramente. En Italia y en Francia, por supuesto. Eso es. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver, entendiendo un poco más el contexto y viendo que en realidad es como una especie de mito o leyenda, qué pasó ya con fuentes históricas, ¿vale? Vamos a la noticia que he mencionado en la introducción. El 4 de septiembre de 1985, el periódico británico The Sun, que es un periódico sensacionalista, ¿vale?, publicó una noticia titulada Blazing Curse of the Crying Boy, la maldición ardiente del niño llorón. ¿Vale? Ya con este título, de hecho pondré por aquí un poco la noticia, ¿vale? Con el titular. Perdón, que hablamos de los clickbaits como si se hubiesen inventado hace 10 años. ¿Esto es en el 85? Sí. Uh-huh. Es que apenas 40 años. se nos culpa en general a los jóvenes, es que hacéis unos clickbaits, no sé qué, en el 85. Igual pongo eso de título en YouTube, ya veré. La maldición ardiente del niño llorón. Ah, pues igual, sí. Bueno, bajo este titular tan, pues eso, ¿no?, llamativo, estaba, aparte de la imagen del niño llorón, la triste historia de una familia completamente destrozada del sur de Yorkshire, cuya casa de 27 años había sido destruida por un misterioso incendio. También había información sobre un bombero que afirmaba que con frecuencia se encontraban copias intactas de la pintura del niño llorón entre las ruinas de las casas incendiadas, ¿no? Y ahí es un poco cuando saltan un poco las alarmas. A partir de ahí, las coincidencias se multiplicaron y la gente que empezó a leer esta noticia empezó a decir, pues a mí también me pasó, demás, como que se extendió mucho más. Y el diario británico comenzó a escribir cientos de testimonios de lectores afirmando que después de colgar la pintura en sus casas habían sufrido precisamente incendios inexplicables. ¿Vale? Pondré por aquí algunos titulares. Pues el niño llorón, la maldición del niño llorón vuelve a golpear, ¿no?, a aparecer. Pues bueno,
Siguiendo un poco con esta línea, con las imágenes de las familias completamente destrozadas, enseñando el cuadro intacto. Bueno. O sea, es que me parece increíble, sobre todo, el hecho de cómo el arte se saca en primera plana, porque sobre todo está maldito y es malo, ¿no? Y es como, y en la foto esta que acabas de poner, es como el cuadro, que es lo primero que ves, y luego ves a la familia deprimida, porque lógicamente se ha quemado la casa, pero el cuadro es lo primero que ves. Es como también cómo se utiliza el arte en estas cosas para... Sí, como que muchas veces las noticias de arte o son negativas o son polémicas, ¿no? No hay como... Aquí me falta no un plátano y ya lugar. está. Un plátano con cinta, excelente. Bueno, pues empezaron a publicar todo este tipo de cuestiones. Las llamas, como he dicho, pues se llevaban todo, destruían completamente la casa, excepto la imagen. Y parece ser que no importaba si estaba mal colgada, mal puesta o incluso tirada en el suelo, el retrato del niño siempre aparecía intacto. Bueno. ¿Era el mismo niño? Eran diferentes retratos, como hay diferentes retratos, pero se supone que sí, del mismo artista, reproducciones del mismo artista. A finales de noviembre, apenas unos meses después de esa primera noticia de The Sun, la creencia en la maldición de la pintura estaba tan extendida que las personas ya, por miedo seguramente, por superstición, empezaron a quemar las reproducciones que tenían en su casa por voluntad propia. Y algunos hacían hasta rituales, otros las enterraban para que nunca pudieran sacarlas, otros las regalaban, lo cual me parece también... Muy pues buena bueno. gente. Es como, mira, toma, regalo de bodas. Sí, sí. Este cuadro que es tan famoso. Bueno, pues muchos de ellos afirmaron además que después de hacer todo eso, ¿no? De destruir o de que desapareciera la obra, su suerte cambia mejor, ¿vale? Bueno. Sí, lo de la suerte también es otro melón. Pero, ojo, porque fue tal la histeria colectiva que había en torno a esta historia y la superstición se hizo como tan famosa que The Sun organizó también hogueras masivas de las pinturas enviadas por los lectores. ¿Vale? Y tengo por aquí también una imagen. Llama... No perdió comba, ¿eh? El Sun dijo, aquí he visto un filón... Entonces como que juntaban todas las reproducciones, hacían estas quemas masivas, bueno, todo como muy loco, casi como si fuera una especie de exorcismo también. Y bueno, y el miedo de algún modo se convirtió en un espectáculo, si no lo había sido ya desde el principio. Sí, o sea, yo es que estoy viendo aquí la posición de la mujer, por ejemplo, es como... Sí. Ya está, todo solucionado. Sí, ya está, Increíble. se acabó la maldición. Bueno. Ahí sí que se quemaban. O sea, cuando las quemaban intencionalmente... Vale, perdón. Totalmente, eso es lo que pensé, ¿eh? No hay nada como... Vale. A nadie le pareció extraño. Pero bueno, se supone que al menos queriendo sí que se quemaban. Por supuesto, después de contar esta historia, no existe ninguna evidencia de que el retrato cause incendios, ¿vale? Algunos investigadores o incluso los propios bomberos han planteado hipótesis un poco más racionales o más lógicas, que eso siempre nos gusta que aparezca. Parece ser que las reproducciones estaban impresas en láminas barnizadas con una capa protectora ignífuga, por lo que el material era pues, más resistente al fuego que quizá otros elementos domésticos que podía haber en las casas. ¿Vale? Quizá también por su ubicación en las paredes, ¿no? Pues quizá en las zonas más altas de la casa, se salvaban del daño directo de las llamas. Eso podía ser otra opción. Y luego que si estaban en esas ubicaciones también, el flujo del aire caliente hacía que a menudo cayera en el suelo boca abajo y de esa manera pues quedaban parcialmente protegidos de las llamas directas, ¿no? Sobre la imagen del niño como tal. Así que puede ser que no fuera una maldición, o puede que sí, yo qué sé. Pero el sensacionalismo de igual forma había ganado. O que quizá la gente también necesitaba algo o a alguien a quien culpar de las desgracias o de, pues no sé, de algo que se hubiesen equivocado, de dejar el fuego encendido, de cualquier cosa. Que bueno, es verdad que de ahí surgen muchas maldiciones, ¿no? O muchas supersticiones de no tengo explicación, tampoco asumo de algún modo por lo que sea, será algo inexplicable. Ya está. No sé tú qué piensas. No, sí, es que estoy pensando en tantos ejemplos de la actualidad que hay pensamientos así. Es como pues el terraplanismo, ¿no? Bueno, eso ya hablamos de negacionismo, pero... Bueno, sí, pero sí. me refiero, o los antivacunas, es como, a ver... Hay evidencia científica, es otra cosa que no te lo creas, pero hay evidencia científica, es como esto. O sea, es que las tres razones que me has dado son totalmente coherentes. Entonces, son evidencias evidentes.
Pero que un niño que causaba incendios y que murió en un accidente de coche, ¿eso no te lo crees? Es que, claro, y luego también entra... Que se llamaba Don Bonillo. Don Bonillo el malillo. Eso también puede ser titular. Claro, es que luego se entra todo el sensacionalismo de los medios de comunicación y todo lo demás, pues ya, bueno. Hombre, es una historia creada por los medios, totalmente. Sí. Bueno. Yo, igual que en mi historia he reforzado por favor, que alguien piense en los zurdos de vez en cuando, yo en tu historia, si se me permite, voy a hacer un hincapié a tengamos pensamiento crítico. Sí, y hay que confiar en la ciencia. Sí, y sobre todo el pensamiento crítico, sí. Lo más importante. Sí. Bueno, ¿qué influencia tuvo todo esto, no? Pues, por ejemplo, Steve Punt, que es escritor y comediante británico, investigó la maldición en un episodio de Punt PI, imagino que se dirá así, que era una serie de la BBC Radio 4 que investiga misterios en Gran Bretaña. Y en un episodio lo dedicó a esto. Esto se emitió el 9 de octubre de 2010 y la conclusión a la que llegó el programa tras realizar pruebas en el Building Research Establishment, es decir, cosas como fiables, eso es el bar, es que las impresiones fueron tratadas con un barniz que contiene retardante de fuego y que la cuerda que sujeta la pintura a la pared sería la primera parte en deteriorarse, lo que provocaría que la pintura cayera boca abajo en el suelo y no sufriera daños por el fuego. Una de las razones que hemos visto antes y que yo me creo. Si hay un Building Research Establishment detrás. Sí. Bueno, aparte de Steve Punt, también está David Clark, que es un periodista de investigación, que dice que las historias que nombraban al niño como Don Bonillo o Diablo, que era otra forma. O sea, también te digo, si le llamas Bonillo, quiero decir, Diablo, yo igual te compro más Diablo que Bonillo, pero bueno. Bueno, pues que estas historias, como la supuesta historia que te he contado antes del niño, no surgieron hasta el año 2000 y que fue en un libro de Tom Slemen donde relacionan al niño con varios incendios, incluido el del estudio del pintor. ¿Vale? Entonces, bueno, sin embargo dice que no hay absolutamente ninguna verdad en nada de eso. Y ya está. Como curiosidad, si a alguien le interesa el tema, si buscas Crying Boy, libro, hay varios libros con portadas horripilantes sobre esta historia, ¿no? Que hablan un poco de la maldición del niño per se y cómo esa maldición se traspasó a las reproducciones de los cuadros. Bueno, por si a alguien le interesa. Yo solo viendo las portadas, yo sí que soy un poco del equipo de que hay que juzgar un libro por su portada, porque para eso existen los diseñadores y bueno, entonces bueno. Claro, o sea, entiendo que en la actualidad sí, o sea, yo entiendo que hace años, o sea, hace 200 años, pues bueno, yo qué sé. Pero el buen gusto y la estética. Sí, bueno, pero y... también, claro, es como pues cuando empezó la imprenta, pues tampoco te vas a complicar ahí. Bueno, yo en este caso los he juzgado por su portada y no los voy a leer. Cada uno que haga lo que quiera. Y luego, por último, el presentador Kyle Pilkington hizo referencia a estos hechos en el show de Ricky Gervais, quien precisamente también, este señor, consideró la maldición como absurda. Así que bueno, estas han sido un poco como las influencias, sobre todo pues un poco en el ámbito británico también, que tuvo esta historia. La verdad es que todas las revisiones de la historia de Barr, todas negativas, ¿eh? O sea, de todas las revisiones que se han hecho de esta historia con nombres propios, el Barr todo, que no, que es todo... Claro, ¿qué diría de Sun hoy en día? Pues no lo sé. Pues estaría interesante preguntarles. ¿Qué cuántos periódicos vendieron? Ya. Como reflexión, la historia de The Crying Boy ocurrió en 1985, es decir, no hace tanto, apenas 40 años. A lo que me refiero, que no estamos hablando de épocas como la Edad Media, ¿no? Donde quizá pues podían existir algunas creencias porque faltaban evidencias científicas y eran contextos pues de muchas supersticiones y muchas entendibles porque faltaba una explicación lógica o racional, ¿no? Es decir, que estamos hablando de hace poquito. Y aún así, miles de personas creyeron que un retrato de un niño llorón podría traer la desgracia a sus vidas. Entonces mi reflexión de hoy va en torno a la histeria colectiva que se puede crear con algunas cosas, al poder mediático y la fuerza que ejerce, y a la facilidad con la que se construyen los mitos o lo que llamaríamos ahora fake news. Y sobre todo, pues aún más en el contexto actual que estamos, tan globalizado y con las redes sociales y de transmisión cada vez más rápida, y bueno, y la IA, por supuesto. Y sobre todo, pues bueno, el poder que tienen las imágenes. Era un poco la reflexión así general que me surge de la historia.
O sea, una reflexión bastante intensa porque Sí, has metido la verdad muchas... es que Es sí. como, vale, puedo opinar de esto. Pero esto de esto Ya, también. es que va Entonces, todo muy unido, sí. pero en resumen yo creo que es un poco el poder de las imágenes, quién ejerce ese poder, quién crea estas imágenes, qué hacemos con ellas, bueno. Pensamiento crítico. Es que... Sí, en un contexto, pues eso, de IA y demás, una de las cosas que más tenemos que potenciar yo creo es la creatividad, pero otra importantísima es el pensamiento crítico. Es que si no, todo esto, y ya no digo que esto sea un bulo, sino creo que fue ya más es una especie de superstición que hoy nos parece hasta un poco graciosa, pero no sé, es muy importante. Sí. O sea, es verdad que esta superstición está muy ligada con una obra de arte y es como muy... Pues también muy sensacionalista, ¿no? Tiene que ver todo lo que Sí, hay más detrás. anecdotilla, ¿no? Un poco. Sí, pero es verdad que sigue habiendo mucha superstición. Claro, no sé hasta qué punto se lo toman en serio o no, pero pues eso, como he dicho yo, lo de las manías y todo, sigue habiendo mucho de eso. Pero yo creo que ya es pensamiento popular. El tema es hasta qué grado te crees una cosa u otra. O sea, a mí las manías me parecen bien y todos tenemos y forman parte de uno mismo. Otra cosa es creerte todo lo que te cuentan o ser capaz de decir, vale, voy a tomarme mi tiempo para reflexionar y pensar lo que realmente pienso, ¿no? Bueno, Es que sí, estoy pensando en todos esos casos que pueden estar asociados, por ejemplo, con la religión, de cualquier índole. ujú. El pensamiento crítico no sé yo hasta qué punto. Pero bueno, es un melón. Ya nos hemos topado con la iglesia, ya no vamos a... Es verdad, eso fue en otro episodio. Sí, sí, sí. Y para terminar, ya es más una pregunta. Y es que si colgarías, y luego también a quienes nos escuchan, ¿colgarías este cuadro en tu casa? Al revés, igual. Hacia la pared, como mucho. O sea, Yo por cuadro gusto y por volteado bonito, para ver el... por bonito desde luego que no. O sea, por gusto personal no lo colgaría. No. Incluso aunque me gustase, me lo pensaría, ¿eh? Sin ser supersticiosa ni nada de eso yo, Ya. creo. ¿No? Son como estas cosas que dices, de ahí el título del episodio, no soy supersticiosa, pero igual lo pondría al revés. ¿No? Sí, o sea, yo más que por la superstición per se, es que el cuadro me parece horrible para Pero verlo todos los días. imagínate que te gusta. Vale. Y sabes que está como esa maldición, ¿no? Supuesta maldición. Yo qué sé. A ver, contrataría un buen seguro. Eso es seguro. Quien tenga Nunca miedo mejor dicho. a vivir que no nazca, ¿no? Sí, o sea, yo qué sé. Igual sí, pero claro, tampoco. Es que parto de que me parece un cuadro muy feo. Ya. Pero sí, pensemos en cualquier otro cuadro que me guste que esté maldito. Pues yo qué sé. Que. Hasta que no te pones en la situación realmente. Pues eso, que te lo pensarías dos veces. Que no somos Sí. supersticiosos hasta que... y sí. Un poco sí, la verdad es que. Pues esta es un poco, yo creo que la reflexión final, ¿no? Vale. Sí, yo creo O que no sí. sé si tienes alguna reflexión. No, o sea, yo creo que ahí han salido muchas reflexiones. Vamos a tocar madera, como Sí. has dicho, que no se nos caiga la sal, que no se nos rompa un espejo, todas estas cosas. Sí. Yo aquí de amarillo estoy, pero bueno. Ya, grabando el episodio 13. Sí. No es martes 13, eso es verdad. No, bueno, tenemos que haber esperado. Pero es verdad que la rima también del 13. Ya. Bueno. Eso yo creo que siempre le da un poco de vidilla al número, ¿no? Es como, bueno, vamos a Sí. intentar meter miedo, pero bueno, también un poco así, gracia. Meter otra cosa. Bueno, de todo menos miedo. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que es suficiente ya, Eso dijo ella. ya por hoy, siguiendo las referencias a The Office y a Ujú, Michael por Scott. cerrar ya el Sí. ciclo. Luego, yo también estoy pensando, yo creo que esto ya es fin de episodio. Prácticamente hemos hecho referencia a casi todos los episodios que hemos grabado al final. ¿Cómo qué referencia? O sea, el para gustos colores, con la hoy iglesia hemos- hemos topado y hemos hecho muchas Sí, referencias. bueno, eso está bien, ¿no? Para que quien no las haya escuchado, que vaya. Además, de una forma muy sutil, que esperemos que hayan generado que quieras ver el episodio o escucharlo. Yes. Y no sé, y que ojalá en el episodio 13 pues se vea y se escuche en mogollón y digamos, pues mira, pues igual tenemos que volver a... Lo que pasa que, claro, hasta la temporada que viene ya no va a haber otro, pero... Bueno, ya veremos. Yo lo que sí que voy a pedir también, aunque luego no me hagan tanto caso, es que la gente nos comente también manías que tenga o supersticiones que por alguna razón o no, de estas cosas que dices no creo, pero por si acaso no lo hago, ¿no? Pues si nos lo quieren comentar estaría fantástico. Y si colgarían o no el cuadro, me interesa saberlo. Sí, o sea, mira que damos opciones para que se nos comente. Es gratis. Es gratis. Dar like también te cuesta un segundo. Suscribirte. Bueno, Sí, que es que tú verás. Igual si no, cae sobre ti la maldición del niño llorón.
Uf, El diablo. un poco feo eso, Es verdad, perdón. Un poco feo, no. Os queremos mucho. Sí, sí. No, si no te suscribes... No, es que lo que has dicho es verdad. Está bien, sí. Es que digo, me voy De muy repente por somos de arriba San. o... Sí, sí. De repente. No, de San no somos porque grabando en Zaragoza no somos de San. Bueno, la que está cayendo ahora mismo. Sí, somos más de Rain. Bueno, parece que estamos en Londres todo el día. Pero bueno, yo creo que ya podemos ir chapando el chiringuito. Tú tienes apuntado al final. Bueno, tengo apuntado también que si nos quieres seguir en Instagram, bueno, por supuesto. somos @estonosumuseo_, ahí subimos más cosas relacionadas con el podcast y con el arte en general. ¿Despido yo? Despide tú. Pues muchas gracias, como siempre, por escucharnos, por vernos. Esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío. Hasta el episodio que viene. Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga.